Hola, buenas tardes. Vamos a presentarnos. Nos falta el mando del ordenador por si hay que señalar algo. Bueno, mientras el apoyo técnico llega, nos vamos a presentar. Ella es María Milán, periodista científica. Yo soy Ana Casado, trabajamos juntas en la Unidad de Cultura Científica de la Complutense. Nuestro trabajo, acercar la ciencia que se hace en la Complutense a la población en general. ¿Y cómo lo hacemos? Con los formatos que se nos ocurren. Entonces, venimos a presentaros un trabajo de divulgación que parte de un artículo científico publicado entre unos profesores de la Universidad Complutense, la Universidad Autónoma, el CSIC y el Hospital San Carlos. ¿Qué hicieron estas personas? Organizando unas jornadas Cajal, se hicieron la pregunta de ¿qué pasa? ¿No hubo mujeres que trabajaran con Santiago Ramón y Cajal? ¿Es que no había mujeres en ese momento haciendo ciencia? Investigando, llegaron a descubrir entre los papeles de Ramón y Cajal, los listados que tenía, fotos antiguas, vieron que había unas mujeres en aquel grupo reconocidas por el propio Santiago Ramón y Cajal, pero que la historia había olvidado. Eso fue un artículo que se publicó en una revista científica, avalada por los revisores del paper, y nuestra periodista científica, que lo que le gusta es una buena historia, lo convirtió en un reportaje. En 2019 publicamos el reportaje, que era el eco de aquel artículo científico, y trabajamos con él en torno al Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, porque qué más importante que unas científicas trabajando con Ramón y Cajal y que nadie sabía de su historia ni de su vida. Pues después del 2019, de la crónica, 2020 hicimos la crónica, en 2022 hicimos una exposición de paneles con las historias, con el contexto histórico de cómo habían llegado estas mujeres a investigar. Y sorpresivamente, porque la vida es así, apareció el hijo de una de ellas que venía a rendir homenaje a su madre. Fue muy emotivo conocer al hijo de aquella mujer. Y en la tercera derivada, este año, lo hemos convertido en un cómic para acercar a todo tipo de público la historia de las mujeres de la Escuela Cajal. Por poneros un poco en contexto, la historia de la mujer en los estudios. A finales del siglo XIX se permite a la mujer tener acceso a los estudios primarios, pero que ni siquiera eran los estudios que realizaban los hombres. Tenían que estudiar cosas relacionadas con su condición de mujer. Mañana se celebra la entrada de la mujer en la universidad. La entrada de la mujer en la universidad a principios del siglo XX, la primera mujer que entra con un permiso que le solicita directamente al rey. Le dirige una carta para que la deje ir a la universidad. A las primeras mujeres que dejan ir a la universidad tienen que tener un tutor que las acompañe por toda la facultad. Un profesor, un conserje, no pueden estar solas. Pero para mayor castigo no las dan el diploma, no pueden ejercer aquello para lo que estudian. Esa es la historia que nos trae aquí. 100 años atrás, que no hace tanto, nuestras abuelas no podían acceder a la universidad, nosotras sí. Entonces, de aquellas mujeres, cuando Ramón y Cajal termina, le dan... cuando se gradúa Ramón y Cajal es cuando entra la primera mujer a estudiar. O sea, él ya es científico y entra una mujer en la universidad. Pues todo esto es lo que os venimos a contar y por qué estas mujeres llegan al equipo de Cajal. María os va a hablar de ellas. Bueno, como os ha dicho Ana, esto surge de unas investigadoras que miran las fotografías diciendo tiene que haber mujeres en la escuela de Cajal. Y no solo eso, en 1922 a Cajal, después ya de más de una década después de ser premio Nobel, le dan un premio, la medalla Echegaray, y cuando le piden un listado de quiénes son tus colaboradores, él escribe el nombre de 27 hombres y 2 mujeres. La primera de ellas es Laura Forster. A la izquierda vais a ver cómo era ella en realidad y luego cómo la ha ilustrado Miriam Rivera, que ha sido la ilustradora científica
que ha hecho posible esto. Para hacer el cómic hemos trabajado tanto con las investigadoras de la Universidad Complutense que estuvieron descubriendo la vida de estas mujeres, nosotras en la Unidad de Cultura Científica y una ilustradora. Entonces, ¿quién es Laura Forster? Laura Forster era una australiana que estudia medicina, lo cual era muy relevante en aquella época. Recordamos que estamos a primeros del siglo XX. Se doctora en medicina en Suiza, se va a trabajar a Inglaterra y aparece en 1911 en el Instituto de Investigaciones Biológicas, que era donde trabajaba Cajal. Y llega en 1911 allí, el propio Cajal se queda sorprendido de la capacidad que tenía esta mujer para investigar y los conocimientos que tenía, y trabajan en la generación y la degeneración y regeneración de las fibras nerviosas en la médula espinal. Primero lo habían trabajado de mamíferos y lo que hace Laura Forster es en aves, y descubren que los procesos eran más rápidos que en mamíferos. Publica un artículo científico y es bastante reconocida por Cajal y por el grupo. Estalla primero la guerra de los Balcanes y luego la Primera Guerra Mundial, y Laura Forster se alista en el ejército para trabajar como médico. En aquella época que era... Las mujeres, pese a estudiar medicina, tenían que trabajar como enfermeras, y ella al final acaba consiguiendo ejercer sus labores de médico y muere a mí esto me parece muy curioso porque es uno de los sitios que actualmente está en guerra. Acaba muriendo en Ucrania y bueno, había tenido una vida muy intensa. Sí. Quien no parece que tenga una vida tan intensa es Manuela Serra. Manuela Serra era vecina de Cajal, vivían en la misma calle. La madre de Manuela se queda viuda con un montón de chiquillos y Cajal quiere ayudar a la familia y le dice, bueno, pues dame a esta muchacha que parece bastante apañada, déjame que Manuela venga a mi laboratorio a ver si nos puede echar una mano. Pero Manuela no se limita a ser una simple técnico de laboratorio, sino cada vez va demostrando más dote en investigación y llega a publicar un artículo científico ella sola como autora. O sea, podéis imaginar lo que es para una mujer publicar ella sola un artículo científico. Le llegan a pagar, esta de dato me hace mucha gracia, bueno, ella investiga sobre los astrocitos, que son las células que ayudan a las neuronas a desarrollarse en ranas. Le pagan 225 pesetas al mes. Vosotros que sois muy jóvenes, por ahí, bueno, por aquí no tanto, pero que he tenido que buscar este dato porque ni yo me acordaba. 225 pesetas es 1,35 € al mes. Ese era el sueldo de Manuela, pero era un dineral, claro. Así que Cajal, con toda su buena intención, se junta con su madre en casa, en el salón, se toman un cafetito y le dice, voy a pagarle la carrera de medicina a Manuela. ¿Qué creéis que le dice su madre? Que no, que Manuela era mayorcísima, 18 años, que para adelante se tiene que casar y tener hijos. Y no se vuelve a saber nada de Manuela hasta que, como os ha dicho Ana, en esa exposición que hicimos, su hijo aparece a ver la exposición. Su hijo que ahora tiene 80 años, 80 y pico. Y claro, y él corrobora esa versión de su madre tuvo que dejar la carrera científica porque su propia madre decía que a dónde iba ella siendo mujer, que tenía que ir a casarse y a criar. Y llegamos a la última de las mujeres, bueno, las dos, Laura y Manuela sí aparecen en ese listado que elabora Cajal. Y además hay otra mujer que es Soledad Ruiz Capillas, que aunque está en el entorno de Cajal, colabora estrechamente con otro de los científicos que sí que pasa a la historia, un amigo de Cajal, la Fora. Ella investiga sobre trastornos del sueño causados por lesiones cerebrales. Lo que caracteriza a Soledad es que pese a llevarse solamente 2 años con Manuela, sí logra estudiar medicina. O sea, Soledad sí puede estudiar medicina. Y se convierte en la primera mujer española, porque teníamos ya a Laura, pero recordamos que era australiana, es la primera mujer española que trabaja con Cajal y tiene una carrera. Pero el laboratorio de Cajal llega un momento en el que tiene que desplazarse a otra zona, por la zona de Atocha, y Soledad no puede desarrollar su actividad por las condiciones eléctricas del nuevo laboratorio. Al final ella tiene que dejar de trabajar en el laboratorio de Cajal, se saca la carrera de odontología, monta su propia clínica en Girona, se convierte en la primera mujer en ejercer la medicina en Girona
Y al final, bueno, aunque no sigue estando con Cajal, sus investigaciones sí siguen adelante con los hombres y ellos sí logran publicar el artículo científico que ella había iniciado con ellos. La conclusión de esto es que estamos hablando de hace solo 100 años y a la mujer le costaba mucho. Sigue existiendo, aunque cuesta bastante menos ahora, sigue existiendo un techo de cristal que todos y todas tenemos y podemos hacer algo. Y esta acción intenta, bueno, concienciarnos un poquito a todos de ayudar a que la mujer y el hombre seamos iguales en la carrera científica. ¿Alguna pregunta? ¿Tenéis alguna pregunta? Si por ahí no tenéis cómic, ahora os lo repartimos, si queréis saber algo más sobre estas mujeres. Está todo clarito. Bueno, esperamos que os guste.